la lectura de un versículo en la primera epístola de Pablo a Corintios. We're going to read from 1 Corinthians. Es un versículo que es muy profundo. It's a verse that is very deep. Primera de Corintios 12, 1 Corinthians 12, el versículo 3, verse 3. dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Sabes? Anatema significa maldito. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que nadie que esté lleno del Espíritu Santo y hable por el Espíritu Santo Well, Paul is saying that nobody that is filled with the Holy Spirit and speaks by the Holy Spirit podrá jamás, nunca llamar a Jesús maldito. will never be able to say, to curse Jesus or Jesus be cursed. Sencillamente el Espíritu Santo que habita en esa persona hace esto imposible. Because the Spirit of God that lives in the person causes it to be impossible. Y a continuación dice: y nadie, por la misma regla de tres, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Mira, esto es muy profundo. And this is so deep. No one can say Jesus is Lord except by the power of Nadie the Spirit. of puede the- llamar a Jesús Señor, No one can say Jesus is Lord sino por el Espíritu Santo. except by the Holy Spirit. Dices, pues, ¿cómo es esto? ¿Qué quiere esto decir? And you say, well, Porque what do you mean with this? cualquiera puede llamar a Jesús Señor. Because anybody can say Jesus is Lord. Cualquiera puede decir: Anybody. Jesús es el Señor. Anybody can go and say Jesus is Lord. ¿Cómo dice la Biblia que nadie puede hacerlo a no ser por el Espíritu Santo? So why now does the Bible say that nobody can say it except by the Holy Spirit? Cuando una persona dice Jesucristo es el Señor Because when a person says Jesus Christ is the Lord, y dices: oye, ¿tú por qué dices eso? and you say, why do you say that? Lo digo porque me lo enseñó mi madre cuando era pequeño. And a person can say, I say it because my mother taught me to say it. Dice: muy bien, eso es correcto, So you say, okay, that's correct, pero no es suficiente. but that's not enough. Bueno, yo digo que Jesucristo es el Señor porque me lo enseñaron en la escuela dominical. Well, I say Jesus is Lord because they taught me in the Sunday school. Es correcto, That's correct, pero no es suficiente. but it's not enough. Yo digo que Jesucristo es el Señor porque se lo he oído predicar al pastor y yo lo creo. I say Jesus is the Lord because I heard the pastor preaching it and I believe it. Tampoco es suficiente. It's not enough. Tú tienes que llamar a Jesús Señor You have to call Jesus Lord de una forma, no sé cómo decirlo, de una forma última in this ultimate way y consecuente, and consequent solamente porque el Espíritu Santo te lo ha enseñado. only because the Holy Spirit has taught you. Hay una diferencia There is a difference entre que te lo enseñe tu mamá, el maestro de escuela dominical o el pastor, y que te lo enseñe el Espíritu Santo. between the Holy Spirit teaching Ahí you vamos. or somebody else teaching Hay you. una diferencia There enorme. is an enormous El difference. Espíritu Santo The Holy Spirit hace toda diferencia en la iglesia. makes the whole difference in the church. La iglesia puede caminar The church may walk sin el Espíritu Santo. without the Holy Spirit. Y algún distraído puede que ni se dé cuenta que falta el Espíritu Santo. And people may be distracted and not even notice that the Holy Spirit is not there. Pero mira, el espiritual, dice Pablo, juzga todas las cosas. But Paul says that the spiritual judges all things. Si tú eres un hombre o una mujer espiritual, So if you're a spiritual man or woman lleno del Espíritu Santo, filled with the Holy Spirit, no te dejarás llevar solamente por las palabras que oyes en la iglesia, you will not be carried away just by the words that you hear in church. sino que el Espíritu Santo en ti te enseñará si hay Espíritu Santo allí. But the Holy Spirit in you will tell you that the Holy Spirit is Qué there. importante es eso. How important this is. El Espíritu Santo The es Holy Spirit la fuerza que mueve a la iglesia. is the strength that moves the church. Sin el Espíritu Santo no hay cristianismo. Without Holy Spirit, there is no Christianity. Puede haber religión, There may be religion, pero cristianismo no. but not El Christianity. cristianismo comenzó el día que descendió el Espíritu Santo
sobre los que estaban allí reunidos. Christianity began the day that the Holy Spirit came upon those people that were together. Creo que es el capítulo 18 de Mateo donde Jesús dice a Pedro, sobre esta verdad que acabas de declarar, edificaré, futuro, mi iglesia. The Gospel of Matthew, Jesus says to Peter, upon this truth I will build my La iglesia church. no I will. no existía en With tiempos future. de Jesús. Meaning, that was in the future. The church did not exist in Él the times of estaba Jesus. viviendo en medio de judíos He was among bajo Jews la ley, under the law, enseñándoles teaching que them venía algo nuevo, that something new was coming, el reino de Dios. the kingdom of God. Pero la iglesia no había sido fundada. But the church hadn't been Por eso Cristo founded. dice, edificaré That's why Jesus in the future said, I will build mi iglesia. my church. La iglesia comenzó a ser iglesia el día que descendió el Espíritu The Santo. church became church the day that the Holy Spirit Y, came y sin el down. Espíritu Santo, si el Espíritu falta, no hay iglesia. And without the Holy Spirit, there is no Eso church. puede ser una sinagoga, Maybe a synagogue. puede ser una reunión de personas con intereses comunes acerca de cualquier It cosa, can become a meeting of people that have things in common about. pero para que una iglesia But sea iglesia, For a church to really be a church, ha de estar llena, presidida, dirigida por el Espíritu Santo de it has to be Dios. filled and presided and directed by the Holy Spirit of La God. iglesia hoy en día The dispone church- de todo tipo de medios, Nowadays has so many means, pero si falta el Espíritu but Santo, if the Holy Spirit is not there, está condenada al fracaso. they are condemned to failure. Mira, hasta qué punto Pablo dice aquí, ninguno puede llamar a Jesús Señor de una forma real, sabiendo en su alma lo que dice, si no es por el Espíritu Santo. And look, even Paul very, very strong says that nobody can say Jesus is Lord in a real way without the Holy Spirit. El Espíritu Santo The Holy Spirit es algo que no es comparable a ninguna otra religión en el mundo. is somebody and something that cannot be compared to any religion in the world. Es algo que solo está en el cristianismo. It only is in Christianity. Eso lo hace diferente. And this causes it to be different. Ahora, hay un secreto en el cristianismo. And now there's a secret in Christianity. Hay personas que dicen que el cristianismo consiste en hacer una serie de cosas y no hacer otra serie de And some cosas. people say that Christianity is about doing some things and not doing other things. Esto es tan pobre That is so poor y tan triste. and so sad. El cristianismo no consiste en hacer o dejar de Christianity hacer. has nothing to do with doing or not doing. El secreto del cristianismo The secret of está Christianity en ser, is in being, está en tener. in having. ¿Tener qué? But having Tener what? el Espíritu de Dios. Having the Spirit of ¿En God. ser qué? In being Ser what? una persona llena del Espíritu de In Dios. being a person filled with the Holy El Spirit. secreto del cristianismo está en la conciencia de Dios que el Espíritu Santo trae a nuestra alma. The secret of su Christianity is in the secreto. awareness of God in a person. Cuando digo conciencia me refiero a aquello que el alma conoce. And when I say awareness, I'm talking about what the soul No knows. algo que yo aprendí en el instituto bíblico pero que mi alma aún no lo conoce. Not a knowledge that I learned in the Bible Institute, but my soul doesn't know it. Sino algo que he experimentado. But this awareness is something that I have Algo que experienced. ha quedado establecido en mi vida. And it has been established in my life. Es la conciencia de Dios It's the awareness of God en el alma. in my soul. Y eso es lo que trae sobre nosotros el Espíritu Santo. And that is what the Holy Spirit brings upon us La or in conciencia us. de Dios. Awareness of La God. conciencia de Dios. The awareness of God. Se puede hablar en la iglesia de todo tipo de doctrina y no tener And conciencia you may even talk in church about all types of de lo doctrine que and not have estamos diciendo. the awareness of what we are speaking about. Si tú buscas a Dios, If you seek God, cuando tú escuchas a un predicador, vienes a la iglesia and when you hear a Y- preacher and you come to church, y escuchas a alguien predicar, ¿qué es lo que buscas? and you hear a person preach, what are you ¿Qué seeking? buscas? What are you seeking? ¿Qué buscas? What are you seeking? ¿Su inteligencia? Their intelligence, ¿Su sabiduría? their wisdom, ¿Su buena
forma de expresarse, how eloquently they express themselves, te aseguro que tú debes de buscar I'm telling you, a Dios. you must seek God. ¿Está Dios en esa persona? Is God in that person? La persona que te está hablando, tu espíritu te dice que tiene conciencia de Dios. When the person is talking, does your spirit tell you, O, are you aware of God? o es solamente un palabrero. Or is he simply using empty words? Esto decían de Pablo en Atenas. ¿Qué querrá decir este palabrero? They spoke that way of Paul in Athens. What will this man with empty words bring? La conciencia de Dios en el alma. But the awareness of God in the soul. Ahora mira, Jesucristo estableció su iglesia. Now, Jesus established his church. La iglesia de Jesucristo And es the, una iglesia bautizada en el Espíritu and the Santo. church of Jesus Christ is a church that is baptized by the Holy Spirit. Si no es bautizada en el Espíritu Santo, If the church is not baptized in the Holy Spirit, a esta iglesia le falta algo. the church is lacking something. No lo dudes. Don't doubt it. Por esto Pablo preguntó a aquellos creyentes en Éfeso y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? That's why Paul in Ephesus, when he met these people, he said, did you receive the Holy Spirit when you believed? Ellos contestaron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. And they said, oh, we don't even know that there is a Holy Spirit. Si no sabes si hay Espíritu Santo, If you don't know that there is a Holy Spirit, no sabes de qué estás hablando. you don't know what you're talking about. No tienes conciencia de Dios en el alma porque eso lo trae solo el Espíritu Your Santo. soul doesn't have any awareness of God because only the Holy Spirit does that. El Espíritu Santo es imprescindible. The Holy Spirit is necessary, is Ahora, la iglesia que mejor cumple el propósito para el cual fue creada now the church that best fulfills the purpose that it was created for es la iglesia que consigue traer mayor conciencia de Dios sobre los creyentes. is the church that is able to bring a greater awareness of God onto Te lo men. aseguro. This is No for, es for sure. tanto el número de la membresía, It's not about the number of members, sino la conciencia de Dios que los creyentes tienen en sí mismos. but it is about the awareness of God that every believer has inside. Y la iglesia que consigue traer más conciencia de Dios And the church that is able to bring more or es la greater iglesia que awareness cumple con lo que Dios quiere of God is the church that is fulfilling y what es la God iglesia wants. que a la larga permanece. And it is the church that in the end remains. Si tú no conoces aquello de lo que hablas, en cuanto venga un poco de tormenta, como decía Jesús, tu casa caerá. If you don't know what you're talking about, when the storm comes, the house will fall. Pero si tú estás lleno del Espíritu y tienes conciencia de Dios, tú permanecerás siempre. But if you're aware of God of the and aware and your spirit knows that Porque you will always remain, la realidad de Dios en ti no hay diablo que la tumbe. because no devil can take away the reality of God in Por eso you. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. That's why Jesus said, I will edify my church and the gates of hell will not prevail against her. El secreto de ese prevalecer And the secret in this prevailing está en el Espíritu Santo que trae is la conciencia de Dios in the Holy Spirit that brings awareness sobre of God nosotros. in us. Si tú estás lleno If you are filled del Espíritu de Dios, with the Holy Spirit of God, tú impactarás a todo el que esté a tu alrededor. you will impact everyone around you. Ni tendrás que esforzarte mucho. And you will not even have to make any efforts. Solamente en el convivir con ellos Just in your day-to-day life les with them, estás impactando. you are impacting them. ¿Entiendes? You understand? Si no tienes conciencia de Dios, puedes transmitirles ideas, pero no les impactarás espiritualmente. If you have no awareness of God, you will be able to share ideas, but you won't impact anybody. Yo tenía un compañero de trabajo hace muchos años Many years ago, I had a workmate que era el
el conductor del jefe supremo. He was the driver of the bosses, Y él the siempre big estaba con el boss. jefe, llevaba al jefe a su casa, le would llevaba a la drive that- fábrica, The man everywhere, to his house or to the... entraba en su casa, se movía allí en los lugares He íntimos. would even go into the house of the boss and be in the Bueno. intimacy with... Siempre esto hacía que siempre tuviese algún regalo. Which meant that he always had gifts. El jefe le había dado un día tal cosa, el Maybe otro día one le day había the boss had regalado given him otra cosa. something or something else. Y yo le decía, ¿te va bien en casa del jefe? And I always said, you are well, you do well in the house of the boss. Y él tenía un dicho, siempre decía, And he always said el this. que anda entre jamones siempre se mancha algo de grasa. He who walks in between ¿Entiendes hams will eso? always get stains of grease. It's an expression. Así es en lo espiritual. But in the spiritual is the same. Si tú tienes unción, If you have el anointing, que se mueve al lado tuyo siempre se manchará algo de esa unción. he who moves around you will also touch sé that qué es. anointing. I don't know what Pero it is. estar con esta persona a la larga es como estar cerca de Dios, me But- imparte algo. To be near this person is just like to be near God, and I'm impressed. I'm impacted. Nadie puede dar lo que no tiene, esa es otra. Nobody can give what he doesn't have. Estamos en Primera de Corintios y vamos un poco atrás al capítulo 2. Me parece tan importante esto. Capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 11. 1 Corinthians 2, verse 11. Allí Pablo dice también, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ninguno de los hombres, ni las mujeres, sabe lo que hay dentro del hombre, dentro de mí, por ejemplo. No lo sabe nadie. No pueden Nobody saberlo. knows what is inside me. Nobody can know it. Solamente el espíritu del hombre, But only o sea, mi espíritu que está dentro de mí, sabe lo que hay dentro de mí. Only the spirit of meaning my own spirit knows what is inside me. Y dice Pablo aquí que de la misma forma nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. In the same way, no one comes to know the thoughts of God except the Spirit of El que God. piense que las cosas de Dios se aprenden yendo al instituto bíblico está muy equivocado. Whoever thinks that you learn the things of God in the Bible Institute, you're very Es wrong. bueno el instituto bíblico. It is good Si el instituto bíblico es bueno, claro. if Porque... the Bible Institute is good. Y ahí se aprenden las grandes doctrinas de la Escritura. And you can learn there the great doctrines of Scripture, Y es bueno. and it is good. Pero las cosas profundas de Dios But the deep things of God solamente se aprenden si el Espíritu Santo nos las revela. are only learned if and when the Holy Spirit reveals them Por to tanto, us. como decía un pastor, creo que mucho acierto, el que no conoce al Espíritu Santo no conoce a Dios. That's why a pastor used to say, he who doesn't know the Holy Spirit doesn't know Conoce God. acerca de Dios. People can know about God. Conozco a esta persona, la saludé el otro día, hablé 5 minutos con ella, no conoces nada. You meet a person, you talk with them, but you don't know them, A esta really. persona la conozco un poco mejor porque leí su biografía, no conoces nada. And I read the biography of this person, and I know him better, but you don't really know Conozco him. acerca de Dios porque llevo, ¿sabes? Ahora I know estaba God. recordando que hará como 44 años que me convertí al Señor. Remembering just before that, 44 years ago, I came to the Llevo Lord. 44 años en la So iglesia. I've been 44 years in He the leído la church. escritura, libros. I've read scripture, I've No read books. conoces nada. You don't know La anything. Biblia dice que nadie conoció las cosas de Dios, The Bible says that nobody knows the sino things el of God Espíritu de Dios. except the Solo el Spirit of Espíritu God. de Dios conoce las cosas de Dios. Only the Spirit of God knows the things of God. Y Pablo dice que, esta cita creo que no la he tomado, pero quizá os acordáis de haberlo leído. Pablo dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. And Pues el then siguiente Paul says we have not versículo. received the spirit of the world, but we have received the Spirit of God. Nosotros We hemos recibido, los que lo hayamos recibido, lógicamente, el Espíritu que proviene de Dios, This is verse 12. para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Mira, Rebeca hablaba hace un momento de lo que es nuestra herencia en Cristo. And we were talking before about what our inheritance is. Nuestra herencia en Cristo es Our inheritance in Christ is firme y segura, firm and secure de una forma legal. in a legal way. Si hubiese unos libros en algún juzgado, en algún lugar donde pudiésemos ir a consultarlos, allí diría que legalmente tenemos una herencia en Cristo, If there was firmado con la sangre de If Cristo. there was a court where we could go and just read our rights and our inheritance, it is sealed, it is signed, it is done. Y aún siendo así esto, And even being so, no tener ni idea de lo que Dios nos ha concedido. we may have no idea of what God has given us. Porque estos son cosas espirituales. Because these are spiritual No es things. una herencia que tú puedas contar en monedas o alguna finca. Esto es una herencia espiritual. This is not something that we can count physically. It is spiritual. Y la herencia espiritual únicamente puede conocerse por el Espíritu Santo. And the spiritual inheritance can only be known through the Holy Por eso Pablo Spirit. dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que conozcamos lo That's que why Dios here- nos ha concedido. In verse 12, Paul says that he's given us his spirit so that we might realize or comprehend the blessings that he has given us. Bueno, este es un punto que queda establecido, o un poco establecido, lo hemos intentado, la necesidad. So we Del have Espíritu we have Santo. spoken, we've told about the need that we have for the El Holy Espíritu Spirit. Santo no es una figura de edición en la iglesia, el Holy Espíritu Spirit is Santo not just es a Dios. word that we say in church. It is the Spirit of God. El Espíritu Santo, como dice el credo de Nicea, procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Holy Spirit, like the Creed says, proceeds from the Father and the Son, and with Father and Son, he receives the same glory. La iglesia podría perder cualquier instrumento material que tiene a la mano, que hoy en día son muchos para llevar adelante la The obra. church could lose whatever material instrument that the church uses Pero si tiene nowadays. el But Espíritu de Dios, if the church has that Holy Spirit, no ha perdido nada. he hasn't lost anything. Eso es todo It lo que hasn't necesita. lost anything. Pero He si is es the una only thing that iglesia they con need. todo el aparato exterior y But le falta el church- Espíritu Santo, no tiene nada. But the church can have everything Es así de exterior tajante. and not have the Holy Spirit. Then that church doesn't have Mira, anything. me daba en el corazón estas palabras que decía Dani: tenemos que dejar de jugar. And when Danny was saying we La must stop iglesia playing tiene games, que dejar my de heart was jugar a las beating fast. iglesitas y tomar The en serio church lo has to que stop Dios playing ha church establecido. and live how God has established things to be. Mira, nos va en ello todo. And bendito our sea el life Señor. depends on this. Ahora, ¿cuántas veces hemos hablado del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo? And how many times we have talked about the Holy Spirit, about receiving the Holy Hay Spirit. quien no recibe el Espíritu Santo. Some people, Hay quien recibe bautismos muy ligeritos del Espíritu Santo. some people don't receive it or receive very light baptisms. Ahora mira, allí en el capítulo 5 y el versículo 6 del Evangelio de Mateo, el Now, Señor in Matthew Jesucristo, chapter 6, I think, el Señor Jesús dice: The Lord bienaventurados. Vosotros sabéis que esta palabra bienaventurados significa felices. the Lord says, blessed or happy. Dios está interesado en nuestra felicidad. God is interested in our happiness. Ahora hay unas pautas But there are some que el Señor las steps deja muy claras that God has established para que very esa felicidad clearly llegue a nuestro corazón. for happiness to come to our Y hearts. aquí el Señor dice: felices And then here the Lord says, los que happy tienen hambre y sed are those who are thirsty. de justicia. ¿Felices por qué? Thirst for ¿Qué righteousness. edad hay Chapter en 5, tener verse 6. hambre? ¿Quién quiere Matthew tener 5, hambre? verse 6. Who wants to be hungry? ¿O quién quiere padecer sed? Or who wants to be thirsty? Tenemos que recordar que estamos hablando de cuestiones But we're espirituales, talking about spiritual things, que okay? las cuestiones materiales también nos ayudan mucho a entenderlo. And in the material helps us to understand. Jesús dice: si tú tienes hambre, Now Jesus says, if you are hungry, si tú tienes sed if you are thirsty de Dios, of lógicamente, God,
Jesús dice, tú eres una persona feliz. That Jesus says, you are a happy Lo person. dice Jesús, no lo digo yo. Jesus said this, not I. Felices los que tienen hambre y sed. Blessed and happy are those who hunger and thirst. Me tengo que atar la lengua, I have to just porque se me va la lengua. shut my Hay mouth because lugares donde tú ves que no hay ni hambre ni sed de Dios, solamente hay rutina. I see places where there is no Rutina. hunger, no thirst, that there's only routine. Me toca. It's my turn today. Me toca predicar, It's my turn to me preach. toca llevar la It's my alabanza. turn to lead worship. Hay un pastor muy conocido mío de muchos años There's a pastor that I've known for so que long. una vez le oí decir, el domingo me toca iglesia. And he said, on Sunday it's my turn to go to church. Rutina. Routine. Y sin embargo tienen tantos medios externos. And nevertheless, they have so many external Tienen things. medios para grabar sus cultos, They subirlos a can YouTube, emitirlos en record directo. their services or Aparato show them exterior. on live and all external things. No te preocupes mucho, Dani, es normal que los chavalines... Pero no hay hambre. But there is no hunger. No solamente se encuentran en esta situación pobre y rutinaria, And they are not only in this routine Lo and cual this poor tendría situation, which has a sino solution, que además no hay hambre. but there is no Son de hunger. aquellos primos hermanos de la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis que decía, yo soy rico y me he enriquecido. They're just like this church that said, I am wealthy and I've become rich. Y de ninguna cosa tengo And necesidad. I have no need of anything. ¿Por qué eres tú rico? Why are you rich? ¿Por qué tienes una iglesia que vale unos cuantos millones? Because your church costs Bien acondicionada, millions and it's well Con furnished unas butacas en las cuales casi te and the seats duermes. are so comfortable you fall asleep in ¿Por them. eso eres rico? Are you wealthy because of El that? Señor dice, yo te digo que tú eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Well, Jesus says, I'm telling you, you are poor, you're blind, you're miserable, Eso you're es lo que tú naked. eres. That's who you are, Y yo soy el Señor. and I am the Y te lo Lord. digo porque te amo para que despiertes de And esa I'm situación. telling you because I love you and I want you to wake up from that situation. El Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en And the Lord fuego says, para que seas verdaderamente rico. I advise you to purchase from me gold Y and que that you unjas may tus truly ojos con be colirio rich, para que veas que ves menos que un topo. and that you anoint your eyes that you may see. Y encima te quieres constituir por encima de todas las cosas. Because right now you're blind and you want to be above everybody. Dice la Biblia que salieron al bosque a elegir rey entre los árboles del bosque y eligieron por rey a la zarza. The Bible says that all the kings of the trees wanted to choose the king, and they chose Y encima la zarza, the thorns as a king. era tan ciega y tan torpe que dijo, pues si queréis que yo sea rey y reine sobre vosotros, tenéis que someteros a mí. And the thorn bush was Al also que- blind and said, okay, you want me to be king, so all submit to me. ¡Qué barbaridad! No sé qué es peor, si el ser pobre, ciego, miserable y desnudo, como decía Jesús, o yo creo que es peor el no tener hambre, porque si tienes hambre sales de ahí. I don't know what is worse, to be miserable, poor. Si But you know tienes what? It's worse to hambre not de have Dios, hunger. Because Tú sales de ahí. if you're hungry, you will leave that place. ¿Tú a qué iglesia vas? What church do you Yo go voy a to? una que está allí cerquita de mi casa. I Bajas, go to this das one la that is vuelta near y my está allí. house. It's right next to my house. ¿Y por qué vas allí? And why do you go there? Porque me pilla muy cerca de mi Because it's casa. very near to my house. Ah, claro. Muy bien. Muy bien. No me extraña que Jesús diga, si tú tienes hambre, tú eres una persona feliz. No wonder Jesus said, if you are hungry, you are happy. ¿Por qué? Why? Porque tú serás saciado. Because you will be satisfied.
¿Cómo puede ser saciada una persona que no tiene hambre? How can a person that is not hungry be Que está satisfied? bien como está, no le digas nada. If he feels Nosotros, glad as the way he is, we're perfectly fine. no hay nada peor que There's nothing invitar a la worse gente a un banquete, Than to invite a person to que banquets vengan y que no haya nada para comer. and they come and there's nothing to eat. Pero continúan en ese estado. ¿Sabes But lo que hace que la going gente there. no despierte y continúe en ese estado rutinario e inútil? And you know what causes people to not be awakened and just continue that routine? Es el orgullo. That's pride. Habría predicadores, como digo muchas veces, que tendrían que dejar su ministerio y encontrarse con Cristo. I've said this many times. Some preachers should leave their ministry and find Jesus. Pero ellos son ministros, Oh, but they're Ellos son ministers. pastores. They're pastors. pastores de ovejas muertas, pero ellos Pastors no of dejarán dead sheep. su ministerio But por they will nada. never leave their Pero ministry. mira, a veces el encontrarte con Cristo But requerirá sometimes- que dejes tu ministerio, To find Jesus means that sometimes you will have to leave your bien sea de ministry. pastor o bien sea de You may be a pastor or you may be alabanza o in bien the sea de lo que worship sea. team or La wherever, gente está ahí con eso y piensa People que are tienen busy with algo y no that. hay nada. and there's nothing. Ellos se sienten ahí realizados con esa But they cosa. feel that they're doing something. Pablo dice que él lo perdió todo, Paul says that he Lo lost perdió everything. todo. He lost Él era un gran everything. rabino en Israel. He was the great rabbi Tuvo of por Israel. maestro al grande de aquellos tiempos, a Gamaliel. He had the greatest teacher of all. Perseguía a la iglesia de Jesucristo con un celo y una hazaña como nadie. He persecuted the church of God with a zeal that nobody could compare with. Él dice que era celoso más que todos los de su tiempo He was more jealous or zealous en cuanto than, a la than ley anyone, fariseo. than anyone Él, about the law. desde el punto de vista religioso, él era alguien. In the religious point of view, he was Pero somebody. Pablo dice, todo esto lo he tenido por basura para ganar a Cristo. But ¿Ves? Paul said, I ¿Ves? considered all that to be Hay garbage que dejar cosas. to win Jesus. Hay que dejar We have tontadas. to leave silly things Hay and que dejar foolish de things. jugar We have to stop para playing encontrarnos con in Cristo. order to find Jesus. Este es el asunto. This is what we're talking about. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Blessed are those who are hungry and Los que thirsty. tienen hambre y sed. Those who hunger and thirst. Porque ellos, Because they, solo ellos, and only como digo they, tantas veces, y nada más que ellos, no one except them serán saciados. shall be completely satisfied. Yo he dejado a lo largo de estos 44 años que comentaba, he dejado algunos sitios para acudir a otros. And throughout the years, I have left some places to start going to different places. Porque no me interesaba tanto el lugar o el puesto que me pudiesen ofrecer en ese lugar, me interesaba Dios. Because I was not interested in the place or the assignment that I could be given. I was interested in God. Y mira, mi esposa sabe que esto es cierto. And my Y wife knows that I'm telling the truth. Rebeca, Dani, por supuesto, es mi hijo. Ella nos conoce ya hace muchos años. No hemos sido unos rompeiglesias. And we've never broken churches. La última iglesia en la que estuvimos antes de iniciar esta obra, The last church where we were before we started this church, estuvimos 10 años. we were there for 10 years. Recuerdo que el pastor nos decía, tenéis vuestra forma, lógicamente, vuestra manera, And the pastor would say to me, you have your ways. pero habéis sido fieles y habéis dado todo lo que tenéis. But he said to me, you have been faithful and you have given everything that you have. No se trata de ser un liante a cada iglesia que vas liar la parda allí. It's No. not about messing around with the churches and Pero, amigo bringing mío, confusion to the churches, but Con todo el amor de mi with all corazón, my love, I say, si yo no encuentro a Dios aquí, if I cannot find God here, en el primer descanso me the marcho. first moment I see, I will Y, leave. y mira, además yo te lo aconsejo a ti también. And this is what I advise you ¿Cuántas too. personas podrían dar testimonio aquí que cuando han llegado a la iglesia yo les he dicho, hay más iglesias en Burgos? Many people know that when visitors come, I say there are more churches in Burgos. Visítalas. You can go and visit them. Y si tu espíritu se acomoda mejor en alguna de ellas que aquí, quédate allí. And if your spirit feels better in a different church, ¿Sí o no? stay there.
No hemos estado acaparando, We've ven never aquí been por sobre telling todo. people to No, come here, come here. si tú vienes aquí, If you come here como si vas a cualquier otro or you go lugar, to a different ha de ser place, porque tú lo veas, it has to be because you see that tú it's the way it should personalmente, be. y You porque have to know, encuentres a Dios allí. and because you find God there or here. Y estate solamente en una iglesia por esa sola razón, porque encontraste a Dios And that's the allí. only reason that you should be in a church, because you found God Jesús there. dice, bienaventurados los que sois así. And Jesus says, blessed are those of you who are this way. Los que sois así, sois gente que tenéis hambre Because it means that you are hungry y no os acomodáis a cualquier cosa and that you're not just contented with y anything no os conformáis con lo bueno, and you're not just contented with porque something lo good. bueno es siempre enemigo de lo mejor Because the good is always the enemy of the y best. vosotros queréis siempre lo mejor And you always want the y best. tenéis hambre de lo mejor. And you're hungry for the best. Yo os digo que vuestra hambre será And saciada. I'm telling you, your hunger will be satisfied. Ahora, espero que nosotros no estemos ninguno saciados al estilo de cómo estaban saciados en la iglesia de la Odisea. Now, I pray that none of us are satisfied as the people in Laodicea were satisfied. Hambre. Hunger. Salmo 42, Psalm versículos 42, 1 y 2. verses 1 and 2. Hambre, porque hay hambre y hambre. Hunger, because there are types of hunger. A veces viene tu niño, tu niña y te dice, A child mamá, can come to the mother and say, Mommy, tengo hambre. I'm hungry. Y cuando tú vas a darle un par de galletas ya no está, y se marchó a la habitación a jugar. And you go get some cookies, and then you can't find the child anymore because they left. Tú no tienes hambre. The child wasn't hungry. Si tú tuvieras hambre, If you're really hungry, estabas aquí hasta que yo te diese you'd be alimento. there until you got something to eat. Y luego te irías a jugar. And afterwards, you would go play. A veces es así con el cristiano. And sometimes it's this way with a Oh, Christian. Señor, tenemos hambre de ti. Oh Lord, we are hungry of you. Queremos más de ti. We want more of you. Luego resulta que nos hemos marchado y estamos distraídos con no sé qué And then we cosas. leave and we're distracted. Era and solo un juego we religioso. were just playing religion. No era verdad. It wasn't true. Ahora este Salmo 42:1 dice, Well, Psalm 42, como el 1, ciervo brama por las corrientes de las aguas. as the heart pants Amigo and mío. longs for the water Esto brooks. sí es hambre. Esto sí es sed. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. So I pant and long for you, O God. Hambre de Dios, de su Hunger for realidad, de Él mismo. Of his reality, hunger of himself. Estoy cansado, mi Dios, de una religión blanda y débil que no me acaba de fed up of this arrancar de mi religion. mundanalidad ni me lleva a ningún sitio. Oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Oh God, my soul thirsts for you. Mira, vamos allí al libro de Isaías, que vamos a leer ahí un par de Let us go versículos. to Isaiah now. Isaías 41. Isaiah 41. Estos versículos son muy bonitos. Reflejan bien estas cosas. Isaías 41, versículo 17. Verse 17. Dice, los afligidos, menesterosos, buscan las aguas. Y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en tierra seca. Los afligidos, menesterosos, buscan las aguas y no las hay. The poor and needy seek water, and there are none. Este es otro tipo de personas. Hay gente que juega porque están bien en el juego y ahí continúan. This is a different type of people. Some people are just playing the religious game, and that's Pero where they hay are. otro tipo de But there's personas another type of person, que tienen hambre, and they are hungry hambre y sed. and thirsty. Dice allí en Amós 8:11, creo que es, el Señor dice, he aquí yo enviaré hambre sobre la tierra. In Amos, the Lord says, I will send hunger to the land, Hambre y sed.
hunger and Pero no thirst. hambre de pan y sed de agua, sino But no- hambre de oír la palabra del Señor. And the Lord says, a hunger to hear the word ¿Ves? of De alguna God. manera Él es siempre previo, incluso Él ha de provocar en nosotros este hambre. And you see, God has to be there always. You see, God is the Pero one mira, even who provokes Él this, tiene this también hunger. sus medios de provocar hambre. But he has En esta his mañana ways. estamos escuchando esta predicación y el For Espíritu example, Santo lo que trata con ello es de provocarnos hambre. As we're hearing this preaching, what the Holy Spirit is doing is provoking us to hunger. Ahora hemos de reaccionar. So, but we have to Si react. oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros If we corazones. hear His words, let us not harden our hearts. Enviaré hambre sobre la tierra, dice I el will Señor. send hunger onto the El Señor land. sí envía hambre. The Lord sent, yes, God sent Envía hunger. hambre. God sent hunger. El día que tú envíes hambre, The day that you send hunger, ni el mismísimo diablo impedirá que los pecadores entren a la iglesia buscando tu palabra, the devil himself will not be able to stop anybody to come and hear His word, porque es tu obra. because it is your work. Ahora dice que, a continuación dice que recorrerán toda la tierra y no hallarán palabra de Dios. But then ¿Oíste eso? in Amos it says that people will go ¿Cómo around puede the ser world esto? seeking and not finding the word of God. He conocido aquí en esta pequeña iglesia I have met in this church hermanos de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de Norteamérica, de Corea del Sur. Podríamos continuar, de Ecuador, españoles también, franceses, ingleses, alemanes. Oye, la gloria sea del Señor, pero tampoco, mira, tan malo es ser orgulloso como ser falsamente humilde. Look, the Podemos glory is ser of the menos Lord, tampoco. but you know, it's bad to be proud, but it's bad to be La falsely gloria es humble. del Señor. The glory is of the Pero Lord. ¿cuántas personas But how many people me han dicho, have told me, he visto algo nuevo aquí? I've seen something new He here. recibido de Dios algo distinto I aquí. have received something different from Se han God abierto here. mis ojos aquí. My eyes have been Se ha opened despertado here. dentro de mí un hambre. There's a hunger that aquí. has been awoken in me here. Hombre, gente de todo el mundo. People all around the world. La Biblia dice, recorrerán el mundo The Bible says they will go around the world buscando saciar ese hambre seeking que yo he puesto en ellos to satisfy the hunger that I de la have placed, palabra del Señor the hungry for the word of God, y no la hallarán. and they will not find it. Los afligidos, menesterosos buscan las The aguas poor and needy seek the waters, y no las hay. and there is no water. ¿Te imaginas un día después de caminar y agotado y exhausto llegas a un lugar donde dices, oye, mira, una fuente? Imagine you were tired, you've been walking for a long time, and you see a Y fountain, te acercas a beber y and you resulta que go there to drink, o la fuente está seca but the fountain is o tiene un dry, cartelito que dice agua no potable. or it says the water is not drinkable. Los afligidos, menesterosos, The poor, the buscan las needy, aguas y the no las hay. thirsty seek for waters Pero and they mira, el find Señor none. dice, yo But now the Lord says, Yo I, personalmente, the Lord, yo les socorreré. I will answer them. Abriré ríos en el I will desierto. open Abriré rivers fuentes en los valles. in the Yo. wilderness, Y yo les daré fountains para in que the sacien su valleys. sed. I will satisfy their thirst. Hambre. Hunger. A veces el hambre es lo mejor que puede llegar a una persona. Many times the best thing that a person can feel is hunger. ¿Sabes por qué no hay a veces... Mira, se me ha roto el reloj y tengo que mirar la hora. Bueno, ¿por qué a veces hay tan poca presencia de Dios en una iglesia? And you know why many lo times he there visto. is so Dirás, little presence of God in a church? And Ya I've seen estás this. juzgando. And, No, and mira, people say, you're judging. la historia esta de no juzgues When people say, don't judge, es un escondite, una cueva donde se esconden aquellos que no tienen nada, pero no quieren que se les descubra. it's where people hide. They No, don't have no es- anything. no They es don't want you to juzgar. tell them. Oye, tenemos el Espíritu de Hey, Dios, we have the Spirit of tenemos God. discernimiento. We have discernment. Y además, puedo decir que he hablado con muchas personas And I've also spoken to many people que abren su corazón that open their hearts y me cuentan And lo they que tell realmente me hay en ellas. what they really have. Si tú las ves un día en la iglesia, ni te lo imaginas. But when you would see them in church, you can't imagine. Pero ellas vienen, abren su corazón But they y come te and tell cuentan me. lo que hay. They tell me what there is. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la causa de que haya
poca presencia de Dios en la iglesia. And you know what the cause for little presence of God Cuando la is? presencia in de Dios church? está en la iglesia, When the presence of God is in no the hay church, rutina. there is no routine. no hay aburrimiento, There is no boring. no hay tristeza, boredom. There is no sadness. hay gozo, There is joy. hay seguridad, There is hay confidence. plenitud. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no hay eso en la iglesia? Why isn't there that in the church? No hay eso en la iglesia That's not in the church. porque no hay nadie que tenga hambre. Because there's nobody that is Que hungry. con una sola persona en la iglesia que tenga hambre de Because with Dios, only one person in the church that is hungry for God, ese hambre that hunger atrae la presencia de Dios. attracts the presence of God. Es la promesa de Cristo. This is the promise Si of tú tienes Christ. hambre, serás saciado. If you are hungry, you will Si tú be tienes satisfied. hambre, traes la presencia de Dios a la iglesia If you're sobre hungry, tu hambre. you attract the presence of Y todo el God mundo to- ve que allí in the está church. pasando algo. And people see that something is Y happening. si son nobles y no resisten al Espíritu, se apuntarán a aquello y terminarán teniendo hambre y atrayendo la presencia del Señor then- sobre ese And hambre. if they don't resist the Spirit, they will also become hungry and attract the presence of God. ¿Recuerdas cuando era un chavalín que tuve un despertar del Señor? When I was Estaba young, tan lleno. I had an awakening of God. I was so full. Fui a una reunión allí por la zona de Ciudad Lineal, en Madrid. In Era Madrid, I went to a un service. local grande. It was a big place. Y alguien estaba, yo no sé si estaban cantando And somebody, o alguien estaba predicando, no somebody I recuerdo. don't remember if somebody was Pero- preaching or singing, Alguien dijo algo poderoso and somebody said something powerful, y mi espíritu lo recibió. and my spirit received it. Y yo estaba por allá atrás, And I was in the back, pero no pude por menos que decir, ¡Aleluya! and I had to shout, Hallelujah. Todas las cabezas se volvieron atrás a Well, mirarme, all the heads turned back to see me como si fuese un bicho raro. as if I was something strange. Yo pensé para mí, vosotros no teníais que estar mirando hacia atrás a ver quién es este loco, vosotros teníais que estar también diciendo, ¡Aleluya! And I thought, you shouldn't be turning around to see who's the crazy man. You also should be Bendito sea el shouting nombre del Señor. hallelujah. El cristiano que tiene hambre de Dios hace descender a Dios. Es un The Christian that llamamiento. hungers for God causes llamamiento God del alma to a descend Dios. because the soul is Y hay calling out promesa. to God. Si tú And tienes there's a hambre de Dios, dice promise. Jesús, tú serás saciado. The promise is that if you're El hungry, problema no you está en will be Dios, está en que tú no satisfied. tienes hambre de Él. The problem is not in Juegas, God. The problem is that juegas you're un not poco. hungry, that you Señor, play, tal, you fool Señor, cual, around. pero a la hora de la verdad, You say you're hungry, but in truth you're not. como el ciervo brama por las As the corrientes de las deer aguas. pants and longs for the waters. Hay un versículo en el capítulo 6 de Juan que lo vamos a leer. There's a verse in John chapter 6. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. John chapter 6. Hemos hablado de la necesidad del Espíritu Santo We have spoken about the need of the Holy Spirit y la necesidad del hambre. and the need for hunger. Juan capítulo 6, Now, John chapter 6, versículo 35. verse 35, Jesús les dijo, es Jesús el que lo dijo, Jesus himself said these words. yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto? Decía bien Daniel antes, a veces te encuentras con personas, son cristianos, y les preguntas por su vida, y te dicen, bueno, ahí vamos, Sometimes tirando. you meet Christians and you ask them how they're doing, and they say, well, we're just going Pero by. ¿cómo que tirando? Just going by. Luchando, Just struggling, fighting. aguantando. ¿Cómo que aguantando? We're ¡Que just- aguante el enemigo! Let the enemy just be ¿Cómo que like aguantando? that. ¿De qué se alimentan estas personas? What do these people feed from? Denotas en su manera de hablar From the way they speak, you can tell que no hay nada. that there's nothing. Están vacíos. They're empty. Tienen, no sé si llamarlo a esto, hambre
o necesidad, a la larga hambre, pero una necesidad. Pero They have a need, esto no es el resultado de seguir a Cristo. but this is not the result of following Jesus. Esto es el resultado de otra cosa. That life is a result of something Esto else. es el resultado de jugar a las iglesias y a los That life is puestecitos en the las result iglesias. of playing with Cristo no religion and produce playing eso. church, but Christ No, doesn't no, produce Señor. that. Cristo dice, Christ says, el que cree en mí, he who believes in el que me, viene a mí, he who comes to me, el que come de mí, he who eats que soy el me, pan de vida, eats me, the bread of ese life. no tendrá hambre nunca That person will never be y hungry no tendrá sed and jamás. will never be thirsty. Te encuentras con muchos cristianos And you por la meet many acera Christians in the street. de los que tú puedas decir que no tienen hambre ni tienen sed. Do you meet them that they're people that are not hungry nor thirsty? ¿Dónde está el problema? Where is the problem? El problema está en el alimento que se toma. ¿De The qué se están problem is in alimentando? what they're feeding from. What are they feeding from? No podemos venir a la iglesia domingo tras domingo para encontrarnos una mesa vacía People cannot go to church every Sunday to an empty y salir table igual que entramos o peor para volver a repetir las mismas cosas. and leave Algo se the escapa. place just like they came, or even worse. Something is wrong. Cristo dice que el que viene a Él no Because- tendrá hambre Because jamás, Jesus said that whoever came to him will never be hungry again ni sed tampoco. and will never be thirsty again. Y un capítulo más adelante, capítulo 7 de Juan, And in John chapter 7, capítulo 7, el versículo 37, verse 37, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno tiene sed, if any man is thirsty, venga a mí, come to me, a mí. to me. ¿Sabes que para llegar a Cristo a veces tienes que apartar muchas cosas? You know that sometimes to come to Jesus, you have to let go of many things. Cristo le decía a algunos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están intentando entrar. Jesus said to many, you're not coming in yet, and you don't let other people come in. Aquella mujer pecadora, To the woman that, Tuvo to que- the sinner, Jesús estaba comiendo en casa de un fariseo, lo habían invitado Sinful allí, woman. había allí muchos fariseos, vosotros entendéis. Jesus was eating at a table with many Pharisees. Y esta mujer And this woman tuvo que abrirse paso had to open a por en way medio de todos estos, among all these mientras se daban el uno al otro con el brazo y men murmuraban that acerca de were ella. criticizing her. Tuvo que abrirse paso But she para had to llegar a open los a pies de way Jesús. in order to come to the feet of Jesus. Es en Jesús. It is in Jesus. Si alguno tiene sed, If anyone is thirsty, venga a mí. come to me. Aunque tengas que pasar por en medio Even de though lo que you have tengas to que pasar. pass over, Y aunque people tengas que or apartar en whatever, tu camino lo even que if you have tengas que to, apartar, Jesús dijo, el que tenga sed, venga let go of a mí. things. Jesus says, if you're thirsty, come to Nadie me. más te va a quitar la sed. Nobody else will Nadie. satisfy your thirst. Nadie. Nobody. Solo Jesús. Only Jesus. A la mujer de samaritana le dijo, el que bebiere de este agua To the Samaritan woman, he said, he who drinks of this volverá a water tener sed. will thirst again. Si tú tratas de saciar tu sed con cualquier otra cosa que no sea Jesús, bebiendo de cualquier otra cosa, volverás a tener sed. And if you try to satisfy your thirst with anything else but Jesus, you will be thirsty again. Pero Jesús dice, el que bebiere del agua But que yo le Jesus said, daré, whoever drinks from the water that I give, yo, I, Jesús, Jesus, no tendrá sed will jamás. never be thirsty again. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El 38 dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. He who believes in me, verse 38, from his innermost being shall De su flow interior, rivers of living water. Dice Jesús, From inside, debido a la fe que tenemos en su persona, because of the faith that we have in him, correrá de nuestro interior ríos de from agua viva. inside, rivers of living water will flow. Yo tuve un tiempo de joven, When I was young, I had a time. me enseñaron mal, I was wrongly y taught. seguramente yo tuve también mucha culpa It del may asunto, probably been my fault too.
y no encontraba nada. I couldn't find No anything. me casaban las cosas. Things didn't make sense. Yo miraba dentro de mí, en mi interior, I would look at myself a ver si in me. encontraba por algunas partes esos ríos de agua viva de que habla la Escritura. I was trying to find rivers of living water like the scripture said. Miraba allí dentro, I would look inside, lo único que veía era un hilillo, and I could only see a little pero era de sudor, line, de but lo, it de lo was seco que sweat. estaba. Because I was so ríos de agua viva, dry. I could not find any rivers of living water Pero in Jesús me. dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior But Jesus says, he who believes in me, like scripture says, correrán ríos de agua viva. rivers of ¿Ves? living water Decíamos al will flow. principio, el secreto del cristianismo es la conciencia que That's what we were contiene. saying before. The secret of Christianity is the awareness of God. No lo que sabemos en nuestra cabeza, lo que All decimos things con we nuestra know in our boca, lo que heads, nuestra no. alma ha experimentado. But lo que what sabe. our experiential knowledge. Y dice al final, el 39, que esto dijo del Espíritu que habían de recibir Verse 39, but he was speaking here of the Spirit, los que creyesen en Él. that those who believed in him were ¿Ves? afterward to Está receive. relacionando Jesús el no tener hambre y el no tener sed So Jesus con el relates- Espíritu que había de venir. Jesus was relating not hungry, not being thirsty nor hungry. He was relating it to the Spirit that people would receive later. No se apagaba el hambre y se apagaba la sed teniendo contacto externamente con el Cristo de carne y hueso, sino el día que el Espíritu Santo de Cristo viniese sobre nosotros, ese día el hambre se apaga. That hunger and that thirst was not satisfied, not even with Jesus in the flesh. That was satisfied when the Holy Spirit could come in us. Y la sed también. Thirst Por eso also. dice, esto dijo del Espíritu que habían de why- recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, It says he was saying these things porque Jesús about the Spirit that they would receive no había sido aún glorificado. because Jesus hasn't been glorified yet. El cristianismo, So Christianity, el secreto del the cristianismo, secret es la conciencia is the de awareness Dios que trae sobre nosotros. that God brings to our lives. Recuerdo un tiempo de joven que asistía a una iglesia muy grande. When I was young, I went to a very big church. Probablemente sería por aquellos tiempos de las más grandes de España. I think those times it was one of the biggest in Spain. Piano allí de cola maravilloso. A full-length piano, Buenos músicos. good musicians. Eran buenos músicos Very en lo good natural porque musicians. habían ido al conservatorio, habían They had aprendido, eran buenos studied músicos. music and very good musicians. Un coro allí A magnífico. chorus La iglesia habría que tengo fotografías, la iglesia habría que verla. was very big church. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo que cuando se inauguró ese gran templo, And I entonces, remember when that temple was in the inauguration. el pastor invitó a cantidad de pastores por allí. The pastor invited many Pastores que pastors, nosotros no habíamos visto en la vida, pastors that we had never seen. pero ese día él los invitó. But that day, he invited them all. Quiero creer con buena fe que para que participasen de nuestra Imagine it was alegría to al participate of inaugurar our aquel gran joy. templo y no para ninguna otra cosa. Pero hubo un pastor, But there was a pastor, que no quiero decir su nombre, I won't say his name, que nos conocía de antes, that knew about us before. nos había visitado And he had visited y us. teníamos un buen ambiente pentecostal allí. And we had a very good Pentecostal atmosphere there. Estas canciones que tocan Daniel y Rebeca, These- Espíritu Santo se these está Pentecostal derramando songs that en we este sing. templo. Y había un ambiente pentecostal. Bueno, cuando se inauguró aquel gran templo, Well, when that temple, Was aquello ya opened. era señorial. it was a big Allí temple. había que tener un poco de formalidad. It was very grandiose, so we had to be more formal. Y recuerdo que aquel pastor que se And le the invitó precisamente a predicar en la Pastor that was inauguración invited to preach, no tuvo pelos en la lengua he did not y nos dijo, stop his mouth. He said, ¿dónde está esa alegría que teníais? "Where's that joy that you used to have? ¿No se le habrá comido estas paredes nuevas?
I hope this temple didn't eat it away. Pues no es tanto eso. So it's not about the temple. Bendito sea el nombre del Señor. Creo lo que comentaba Dani. And I believe what Danny was talking about. El Señor va a reventar esto de alguna The manera. Lord is going to Pero break esto que hemos this. predicado en esta mañana, además de otras cosas, os aseguro que son las semillas y el fundamento But what we have preached is the seed, the foundation para que la cosa vaya como Dios quiere que vaya. for the thing to grow like the way No God wants it solamente to un grow. gran número y Not just a big number of templo people espectacular and y allí no hay nada más spectacular que algo place. rutinario y and just- seco and y then only mortecino. No, routine. bendito sea el Señor. No. Gente mucha sí, cuanto más mejor. We want people, yes, Templos many. bonitos y grandes, precioso. And we love beautiful big temples. Pero con la presencia But de Dios, with the presence of poder God. del Espíritu Santo. With the power of the Holy Spirit. Y algo, lo más importante, And the pienso, most important thing, que los creyentes tengan conciencia we want believers to be aware de Dios. of God. Conciencia de Dios. Awareness of God. Bueno, no sé si algo se me fue entre las manos, pero esto, como decía un pastor, esto es todo lo que podéis sacar en esta mañana de este vaso de barro. El Espíritu Santo hará el resto. Bendito sea, sí, Señor. Hambre. Hambre. Es una paradoja el hecho de estar saciados en Cristo y de alguna forma tener hambre. It is interesting how we can both be hungry, always hungry, and always be satisfied. Es como una cosa continua, It's a continuous. un crescendo, algo que It, va it a más. grows and there's always more. En la vida común nos ocurre. This happens in the common life. Tú has saciado tu hambre esta mañana, You have satisfied your hunger pero se ha today, vuelto a crear un poco de hambre en ti but que now vas a you're hungry saciar ahora again, cuando and vayas you a will casa. satisfy afterwards. Es así. Mi pastor siempre nos decía, en Dios siempre hay más. My pastor always said there's always more in En God. Dios siempre hay There's más. always more in God. Tú sacias hoy tu hambre You satisfy your thirst, vuelves a tener your hunger hambre. now, y Él vuelve a saciarte ese and hambre. He Y satisfies vuelves you, a tener hambre. and you're Y hungry Él te lo again, vuelve a and saciar. He satisfies you. Es su promesa. That is His promise. Feliz el que tiene hambre, Happy is he who is hungry, porque ese será saciado. for that one will be Quiera Dios satisfied. traer sobre nuestros corazones hambre May por él. God bring hunger into our lives.